Muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Hoy es la última sesión de este ciclo que empezó en abril de este año, el verso argentino, y que se suma al ciclo que la compañera aquí presente, Roxana Artal, venía haciendo desde años anteriores, llamado Coliseo de Poesía. De alguna manera los dos son complementarios. El Coliseo de Poesía trabaja sobre todo a partir de la reflexión del diálogo que la poesía establece implícita o explícitamente con otras artes y con otras disciplinas, y el verso argentino en parte a veces reflexiona sobre esas cosas, pero también se dedica a rescatar no solo cuestiones de la actualidad a través de una agenda de poetas, sino también la trayectoria de obras de poetas que han tenido una obra que en su momento tuvo lectores pero hoy ya no, casi inevitablemente, porque nadie puede seguir leyendo todo el tiempo. Pero por supuesto que hay otras omisiones que obedecen a operaciones políticas, ideológicas, dentro y fuera del campo literario. Y luego también hay un trabajo que venimos haciendo y que seguiremos haciendo el año que viene, de rescate de las grandes revistas que los poetas han hecho a lo largo del siglo XX. Hemos hecho revisiones de la revista Martín Fierro, de Poesía Buenos Aires, de la revista Tarja que hizo Néstor Gropa con otra gente en Jujuy, de la revista Lagrimal Trifurca de Rosario que hicieron los Gandolfo, también con un equipo que los acompañaba fervorosamente. Y hoy cerramos este ciclo por todo lo alto en un homenaje adicional que se suma a una serie de actividades que la biblioteca estuvo haciendo en estos últimos días, porque estamos simultáneamente en el mes del Día de la Tradición y de la Soberanía Nacional. Y pocas cosas están tan emblemáticamente ligadas a estos acontecimientos o a estos asuntos que conmemoramos en estos días como la poesía gauchesca. Un género que, como toda cuestión de origen popular, es de un origen imprecisable y que en este caso tiene que ver con la aparición de una figura social que es el producto del mestizaje, el gaucho, digamos, del encuentro de los conquistadores españoles y de las indias e indios aborígenes que poblaban el territorio no solo de lo que hoy es la Argentina, sino de otros países limítrofes como el Uruguay, que en ese momento formaba parte políticamente y culturalmente de una cierta unidad que tenía que ver con el hecho de ser parte todo de una colonia española. Esa figura del gaucho produce, costumbres, una forma de vida, hereda de los conquistadores, el instrumento esencial de la música del campo argentino, que es la guitarra española, hereda también formas de decir poéticamente, hereda incluso asuntos, pero luego, claro, a través de los siglos genera una idiosincrasia, podríamos decir, propia, con singularidades que van caracterizando a determinados sujetos, se arrastran cuestiones que son anónimas, viejos temas que llegan, insisto, desde España, incluso luego Lucho Guedes nos dirá algo al respecto, se arrastran hasta la Edad Media europea. Pero lo que conocemos históricamente como literatura gauchesca, como poesía gauchesca en particular, puede datarse a partir de comienzos del siglo XIX, con la creación de unas figuras poéticas y unas formas poéticas que son los cielitos y diálogos patrióticos que Bartolomé Hidalgo, nacido en Uruguay y fallecido de este lado del Río de la Plata, creó en conmemoración de episodios políticos y sociales de su época que tenían que ver con las luchas por la independencia y las sucesivas cuestiones que llevaron incluso a la división de la banda oriental como lo que hoy es la República del Uruguay. Y no solo se dedicó a cantar, esto es un rasgo muy importante de la poesía gauchesca y en realidad de casi todos los hombres públicos que
ejercieron la literatura casi como una continuación de lo que podían hacer o con la espada o con la pluma en un periódico o con su palabra pública frente a un batallón o en un ámbito legislativo. Las figuras que crearon, como el propio Bartolomé Hidalgo, que no solo cantaba a la revolución, sino que luchaba por ella, formaron parte de la vida política y social de la Argentina y del Río de la Plata en general. A esos primeros diálogos y cielitos patrióticos de Bartolomé Hidalgo le suceden, entre otras figuras y otras derivaciones, la importantísima obra de una figura central dentro del género, que es Hilario Ascasubi. Hilario Ascasubi, con una vida increíblemente aventurera, todas las vidas de las personas que vivieron y además protagonizaron muchas de estas cuestiones, la literatura, la vida política, la educación, la cultura, tuvieron que atravesar peripecias que hoy nos parecen propias de libros de aventuras, y de hecho tuvieron vidas aventureras. Ascasubi fue marino, fue apresado, terminó en Europa, volvió a América, peleó del lado de los unitarios contra Rosas, estuvo a cargo de una imprenta en Salta, vino para Buenos Aires, luego fue enviado después de la caída de Rosas a Europa como una suerte de embajador, pero en medio de todo eso, y mientras ocupaba cargos y posiciones políticas, también desde el exilio en Uruguay, durante el rosismo, escribió algunas de las obras más extraordinarias del género, como el Paulino Lucero, como el Santos Vega, y en particular un poema que se recuerda particularmente, que es La Refalosa, donde pone en la voz de un unitario, es decir, de un enemigo, perdón, de un federal, le da la voz a ese federal para que describa minuciosamente una tortura que los federales ejercían sobre los unitarios, que por otro lado no eran menos crueles que los federales, según se lo mirase. A Ascasubi le va a seguir Estanislao del Campo. Vamos viendo que las figuras de la poesía, que tienen su origen en lo popular y que son en sus comienzos, tanto el caso de Bartolomé Hidalgo como el de Ascasubi, figuras que surgen de los estratos más humildes de la sociedad argentina de esos tiempos, hacia un poeta que va siendo cada vez más letrado, un poeta gauchesco que va siendo cada vez más letrado. Ese es el caso de Estanislao del Campo, que ya es un poeta que tiene, y además un político, que tiene, la genealogía de Estanislao del Campo creo que llega, no sé a qué conexiones de la aristocracia europea, y ha tenido una participación desde un lugar de poder relevante, y una mirada ya un poco irónica sobre el género, y también sobre utilizar el género como un dispositivo para parodiar otras cuestiones. El caso más emblemático es el Fausto de Estanislao del Campo, donde se describe una representación de esa ópera en el Colón desde la perspectiva supuestamente iletrada y desprevenida de un gaucho que casi accidentalmente asiste al espectáculo. La coronación de este género va a estar a cargo de José Hernández. No hace falta explicar la dimensión cultural, literaria, política. Se considera que es el gran texto que sale a discutir los contenidos políticos e ideológicos que están en el Facundo, además de que eran contendientes en la vida política de la Argentina, porque, insisto, la gauchesca es, en su periodo de esplendor, además de una expresión literaria extraordinaria, una herramienta política fundamental. El género va a tener derivaciones, por supuesto, también en la narrativa, pero este es un ciclo de poesía y por eso no vamos a hablar ni de Eduardo Gutiérrez, ni de Martiniano Leguizamón, ni de Ricardo Guiraldes. No vamos a mencionar tampoco a los teóricos que han reflexionado sobre el género para considerarlo de una o de otra manera, pero hay textos extraordinarios e insoslayables, como El Payador de Leopoldo Lugones, donde él funde en un solo linaje
a la tradición popular y lo que hacen con ello los poetas letrados. Otra es la posición de Borges, que tiene otro de los grandes textos y otra de las grandes perspectivas, y tratándose de Borges es absolutamente decisiva y pregnante en la cultura argentina, que viene a decir que ningún gaucho escribió los grandes poemas de la gauchesca, que la gauchesca es un género que nace en las ciudades, por poetas letrados, que toman cuestiones del habla, de la idiosincrasia, de los usos y costumbres de esas expresiones populares, pero les dan una dimensión literaria que de otra manera no hubieran tenido si ellos no hubiesen tenido herramientas mucho más sofisticadas. Marechal va a ser otro que se va a oponer a esta visión de Borges y va a decir que lo que refleja la gauchesca es casi un reflejo, valga la redundancia, o una resonancia muy directa, un hacerse cargo de la voz del pueblo, dándole sí una dimensión literaria diferente. Borges va a llegar a decir que nos hubiera ido mejor como país si el libro modélico o paradigmático hubiese sido el Facundo y no el Martín Fierro. En su célebre texto de Martín Fierro él va a descalificar la condición ética del gaucho que es Martín Fierro, un pendenciero, según él, un asesino, un prófugo de la justicia, y por supuesto va a decir en cambio que como obra literaria probablemente sea de lo mejor que se ha escrito en la Argentina, precisamente junto con el Facundo. Yo quiero dejarle ahora la palabra a quienes van a exponer en detalle sobre los momentos, algunos momentos importantes. Nos estamos olvidando también aquí de la figura del payador, que existía y que fueron algunos de los que dieron pie a los que luego iban a ser textos literarios propiamente dichos, en una práctica que sigue hasta el día de hoy en el campo, en las zonas rurales argentinas y del Río de la Plata, que es esa contienda entre dos interlocutores que se desafían mutuamente a través de formas poéticas que básicamente tienen que ver con un tipo de estrofa. El verso más común en la poesía gauchesca es sobre todo el octosílabo, y esto tiene que ver también con una herencia de España. El octosílabo es el gran verso de la poesía popular y de la poesía anónima, de los cancioneros, de los romanceros españoles, entre otras cosas, según quienes han estudiado esta cuestión en detalle desde el punto de vista de la lingüística, porque aparentemente el verso de 8 sílabas da un promedio de la cadencia del habla en nuestra lengua, al menos aquí en el Río de la Plata y también en España. Tenemos hoy para conversar sobre estos temas la presencia de gente que ha trabajado mucho y bien sobre estas cuestiones. Adrián Amante, ante todo, que es quien me va a seguir en la charla, se doctoró en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es profesora asociada de Literatura Argentina del siglo XIX e investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y ha publicado, entre otros libros, mencionamos los que están en relación con los temas que va a conversar hoy con nosotros: Poéticas y Políticas del Destierro, publicado por Fondo de Cultura en 2010, y dirigió el tomo sobre Sarmiento de la historia crítica de la literatura argentina que coordinó Noé Gitric, publicado por MC en 2012. Y en este momento está terminando un libro sobre grafías del Sitio Grande de Montevideo y preparando una edición crítica de Campaña en el Ejército Grande de Sarmiento para la colección El País del Sauce, de ese colectivo editorial que forman entre la editorial de la Universidad de Entre Ríos y la Universidad Nacional del Litoral. Y finalmente, digamos que tuvo a su cargo el prólogo y el establecimiento del texto para la edición del Martín Fierro, que Eudeva publicará en breve, de aquí a un mes aproximadamente, en su serie de los 2 siglos. A la derecha de la señora Amante, que por otro lado además es una amiga desde hace mucho tiempo, y me complace compartir hoy nuevamente una actividad con ella, el señor Lucho Guedes, un amigo mucho más reciente, pero no por eso menos querido.
nació en Buenos Aires aquí en 1976, se ha formado doblemente en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero además de ser músico, es docente e investigador. Publicó 3 discos: Mañana nadie se acuerda, salió por EPSA en el 2011, Soy una tarada, 2011 también, 2015 por RGS, y Aterrados y Orgullosos, también por EPSA en el año 2020. Actualmente se desempeña como investigador de la Biblioteca Nacional y conduce Escrito en el Aire, un programa de divulgación cultural emitido por Canal Encuentro y la TV Pública. A la derecha del señor Guedes se encuentra otro amigo reciente y también muy querido, Emiliano Ruiz Díaz, nacido aquí en 1984, es profesor de letras por la Universidad de Buenos Aires y trabaja aquí también en la biblioteca. Se desempeña en la dirección de investigaciones como coordinador de muestras y de becas, y entre otras cosas es responsable de la magnífica muestra El Mito Gaucho, que todavía puede verse por unos días más aquí en la biblioteca en el primer piso, y de una formidable antología llamada Antología Gauchi-Peronista, que lo que hace es ver la continuidad que el género tiene. Me olvidé de nombrar, por supuesto, a ese otro gran poeta que retoma la tradición de los gauchescos en su sistema de parodias y de reescrituras, que es Leónidas Lamborghini. En varios de sus libros aparecen procedimientos cercanos a la gauchesca, y muy especialmente en ese excepcional libro que es Estanislao del Mate. Pero por otro lado, en una suerte de periferia o de resonancias menos visibles, y de ahí el valiosísimo trabajo que Emiliano y un grupo de investigadores que colaboraron con él han hecho, ante el surgimiento del primer peronismo, aparece un poco estimulado por esa retórica que apelaba constantemente, en el caso de Perón, a formas del habla campera, como una manera de buscar y encontrar, con una enorme felicidad, como la historia lo demuestra, una identificación y una complicidad con sus seguidores, hablándoles por primera vez sin la solemnidad y la ampulosidad y la condescendencia que generalmente se esperaba de un estadista y de un presidente de la nación. El trabajo que hace Emiliano con un grupo de investigadores es recopilar toda una serie de manifestaciones que toman los modos y los procedimientos del género y la temática gauchesca para reivindicar la gesta del primer peronismo, luego para sostener y difundir durante la resistencia el ideario peronista, esos 18 años de proscripción, de persecución, de cárceles y de fusilamientos. Y en la etapa del peronismo previo al golpe del 76 todavía hay manifestaciones, al menos hasta ahí es donde registran elementos que tienen que ver con toda esta corriente, donde se dirimen las diferentes facciones y confrontaciones que había en ese momento dentro del propio movimiento peronista. Para cierre, y les prometo que con esto termino, Lucho Guedes, que es un excelente guitarrista y un estudioso de estos géneros, acompañado por Martín Prestilla, van a interpretar algunos temas de ese repertorio justamente recopilado por Emiliano. Martín Prestilla, además de ser una notable voz del tango, es docente universitario y trabajador de esta Biblioteca Nacional, de modo que, salvo Adriana, somos todos de la casa, estás de visitante. No, soy investigador. Es verdad, eso es investigador. Ah, muy bien, muy bien. Entonces estamos todos del mismo lado del mostrador. Martín se formó como cantor junto a Oscar del Río y actualmente integra la Orquesta Típica Villa Urquiza y el conjunto de guitarras de Rodrigo Albornoz. Es licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales por la UBA y responsable, entre otras publicaciones, de un volumen fundamental, Escritos Escogidos, Artículos, Manifiestos, Textos Polémicos de Carlos Astrada. Este es un primer volumen, se anuncia la aparición de un próximo, que recoge la producción de Astrada entre 1916 y 1943.
Los dejo entonces con Adriana Amante, que se va a centrar sobre todo en algunos aspectos centrales de el Martín Fierro. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo también el hecho de focalizar en la forma poética, que es lo que a veces se olvida del Martín Fierro, como si fuera solo un texto que dice cosas, ¿no? Y no de también cómo las dice. En la definición que Guillermo estaba haciendo también recién, quiero rescatar justamente lo que percibió Borges, ¿no? Y en eso me voy a centrar, que es el artificio. Claramente porque a Borges le sirve ese mecanismo de generar y descubrir y percibir los artificios, pero justamente él dijo, el género gauchesco es un género que estudiosamente quiere ser rústico, ¿no? O sea, no es un reflejo ni un registro folclórico del habla del gaucho, sino una convención de hombres de ciudad que hacen de cuenta y generan una forma en que someten de algún modo al gaucho a ese lenguaje y a esa forma y a esa voz, ¿no? Yo me voy a detener entonces en tres aspectos fundamentales, me parece, para pensarlo en términos poéticos, que es la sextina, una variación de la sextina, que es, qué pasa con la notación del silencio en el texto, no solo de la voz, y sobre cómo se lee la gauchesca ilustrada. Voy a empezar haciendo referencia a la sextina quizás más bella que tiene el texto, que no está en la ida, que es lo que en realidad celebramos ahora, los 150 años que celebramos son las del gaucho Martín Fierro, la primera parte del 72, sino que esta está en la vuelta del 79. Y si recordamos, hay un par de episodios realmente dramáticos que involucran muertes de niños en la vuelta del Martín Fierro. Uno es el hijito de la cautiva que es descuartizado, digamos, y que Fierro le ayuda a su madre a recoger los pedacitos en unos trapitos. Y lo que quiero es que reparemos también en el uso del diminutivo, ¿no? Como si la impiedad, lo impiadoso pudiera tasarse de algún modo en el texto en los diminutivos. El otro episodio absolutamente dramático que tiene el texto, que involucra a niños, es el del gringuito cautivo del canto 6 de la vuelta, que quizás muchos conocen, que es, había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco, y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tenía los ojos celestes como potrillito zarco. Esta estrofa es maravillosa, y no hubo crítico prácticamente que se haya dedicado al Martín Fierro que no la tocara, no se refiriera a ella, porque es como condensa el arte de la composición del texto, ¿no? Primero es lo terrible como forma, no solo lo terrible que se narra, sino lo terrible como forma de la belleza. Lugones ya la pescó, obviamente, Guillermo hizo referencia al payador de Lugones, y dijo que de algún modo esa estrofa, en su nítida sobriedad, condensa el poema entero. También se refirió a ella Carlos Alberto Leumann en el 45, y no es inocente la fecha, ¿no? Digamos, tener en cuenta que ciertas cosas que se produjeron en determinados momentos. Leumann también habló, y habló justamente de que esa escena trágica aparentemente ya está condensada y resumida y narrada en los 4 primeros versos, pero que hay algo en ese complemento, en esa añadidura, que lo es todo. Seguramente deben tener reminiscencias de que eso, dicen, ¿cómo Leumann? Eso no lo dijo Borges. Bueno, en rigor lo dijo Leumann, lo dijo Martínez Estrada y también lo dijo Borges. Los tres repararon en eso, y cuando Martínez Estrada, otro de los grandes estudiosos del Martín Fierro, propone y habla de cómo esos 2 versos finales de esta sextina soportan, dice él, con firmeza de cimiento enclavado en la tierra el peso de la fábrica poética del poema y de la estrofa, ¿no? Un poco para explicar a partir de esta estrofa Martínez Estrada la autonomía que tiene la sextina, a tal punto que dice cada sextina podría ser un poema por sí mismo, autónomo, y esto lo retoma Elida Lois, otra de las grandes estudiosas, fina estudiosa del género, para hablar de la sextina como una unidad conceptual. Por supuesto, después viene Borges, que un poco está en paralelo pensando junto con Martínez Estrada, digamos, era al mismo tiempo que Martínez Estrada, y dice esa forma que conocemos, que recordamos, cuando dice
Entre las muchas circunstancias de lástima, la eficacia máxima de la estrofa está en una postdata o en una adición patética del recuerdo. Tenía los ojos celestes como Potrillito Zarco, tan significativa, dice Borges, de quien supone ya contada una cosa y a quien le restituye la memoria una imagen más. Quizás es la forma más sintéticamente bella de representar esto, donde él une a la frescura y melancolía de la que hablaba Martínez Estrada el patos, ¿no? El sufrimiento y la conjunción entre expresión y contenido. Una pequeña interrupción. ¿Podrías definir para la gente qué es una sextina? Ahora voy a ir a eso, perfectamente. Definir lo que es una sextina. Primero, una cierta presunción, ¿no? Que yo la tuve, pero cuando siempre alguien la tiene antes, te gana la pulseada, y es que siempre tuve la intuición, sin ser especialista en haikus, que hay algo del haiku en la sextina. Lo dijo Lugones ya mucho antes que yo y con mayor autoridad, donde de algún modo él decía que había algo similar, ¿no? Y habla de la lacónica sencillez y los organismos completos que serían la sextina y el haiku. Y en efecto, ¿no? Hay algo de ese fulgor sintético que tiene el haiku, y recordemos la definición de Eisenstein en su texto sobre el montaje, cuando habla de un bosquejo impresionista concentrado. Bosquejo, impresionista y concentración, ¿no? Que acá es como si se multiplicara, en vez de 3 versos, como estaremos en la forma del haiku, se transforma en 6. ¿En qué consiste la sextina? Que es la verdadera innovación formal que hace Hernández. Es una composición de 6 versos, que lo que quiero recuperar hoy en particular es que estas cláusulas que lo componen, y Leumann habla de la geometría verbal de la sextina, tiene diferentes tempos en términos de narración y de forma, ¿no? Hay una, que es la del Gringuito Cautivo, que trabaja con la idea de 2-2-2, como pares conceptuales o como pares de respiración de la estrofa, que llevan a, vuelvo a leer, había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco, y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tercer tiempo, tenía los ojos celestes como Potrillito Zarco. Pero hay algunas estrofas que hacen una variación en 2-4, ¿no? Por ejemplo esta. Materiando lo pasaba y a las casas no venía. Y el otro bloque. Solía animarme de día, mas lo mismo que Carancho, siempre estaba sobre el rancho espiando a la policía. Y la inversión de eso, 4-2, como forma de respiración, ¿no? Tendido en el costillar, cimbrando por sobre el brazo, una lanza como un lazo me atropelló dando gritos. El extra, si me descuido el maldito, me levanta de un lanzazo. Esto me parece importante porque tiene que ver un poco con la historia de manuscrita, caligráfica del texto, que recupera bastante Carlos Alberto Leumann, porque fue el primero que tuvo acceso a los manuscritos de la Vuelta. Y quedó extasiado. La admiración que tenía por Hernández era por momentos desmesurada, pero extasiado en analizar y en preocuparse por lo que habían hecho las diferentes ediciones del Martín Fierro, porque él dice, hay planas enteras, páginas enteras de Hernández donde no hay un solo signo de puntuación, ni siquiera al final de una estrofa. Él dice, bueno, seguramente esperaba ponerlos en las pruebas de imprenta, ¿no? Pero él dice, lo que hay, en vez de signos en general, y aunque haya signos, son rayas. Él dice guiones, en rigor son rayas, ¿no? Que generan como una arquitectura específica de la sextina. Acá eventualmente se puede ver en algunas de esas páginas que yo elegí para que vieran algunas de esas combinaciones entre signos de puntuación y rayas. A mí me parece estupendo el insight que ha tenido Leumann, como muy moderno, porque él dice, Hernández subordina los signos de puntuación a un uso nuevo, creado por él, el de los guiones. Un uso que importa no solo a la sintaxis, sino a la arquitectura de la estrofa, sextina o cuarteta, pero mucho más a la sextina. Yo le voy a bajar un poco la celebración, no porque no sea maravilloso lo que rescata, pero no fue creado por Hernández. Como el octosílabo no fue creado por Echeverría, y él le recuerda a su gran amigo Gutiérrez, también Juan Cruz Varela lo había empleado. Pero lo que me parece fascinante, y lo que recupero yo, era un uso del momento. El siglo XIX, en la fluctuación en signos de puntuación que tenía,
ya hacía uso, y acá doy algunos ejemplos, una carta de Gutiérrez a Echeverría justamente, donde los finales de palabra, quizás también por movimiento del cuerpo sobre la pluma, generaban en vez de punto, raya, ¿no? Que se extendía. O en carta de Echeverría a Gutiérrez con una letra mucho más enmarañada, o Sarmiento en su memoranda maravillosa en la campaña del Ejército Grande, donde ahí también tiene un valor de punteo, ¿no? Digo, no le quita mérito esto a Hernández, pero para poner un poco las cosas de cómo, lo que más me importa a mí, no es que Hernández las haya inventado, porque no las inventó, es que haya pasado un rasgo de su caligrafía a la tipografía y que eso quedara en el poema. Lo que enoja ciertamente a Leumann es que muchas ediciones eliminen esto. Por eso en la edición de Eudeva, que por supuesto que sigo además en principio las decisiones de Elida Lois, que hizo la más maravillosa de las ediciones completas del Martín Fierro para archivos en 2001, recuperar esas dos cosas, recuperar esas rayas finales cuando existen, que no es todo el tiempo, ni todo el tiempo tan sistemáticamente, aunque hay un sistema muy afiatado, y recuperar que cada verso empieza en mayúscula. Y eso que puede parecer algo gratuito, innecesario, y que muchas ediciones que ustedes seguramente tienen lo evitan como una especie de corrección injustificada, recupera lo que Lois dice también, no solo la unidad de la estrofa, sino la unidad autónoma del verso, ¿no? Y que Lois en un momento dice, de algún modo, esa raya que hay al final de algunos versos es como, y esto va a ser el linkeo con lo que va a proponer Lucho seguramente, es equivalente a un rasguido de guitarra que interrumpe una secuencia cantada supuestamente fluida. Porque hay algo en la respiración, hay un sistema de respiración que pasa a la tipografía que no sigue las reglas estándar de la lengua. Ahora es interesante este uso peculiar del guión, porque es cierto que es infrecuente en el español, sobre todo en el español moderno escrito, pero en otras lenguas como el inglés y el portugués sí aparece y tiene otro significado, ¿no? Muchas veces en portugués equivale a los puntos suspensivos y en inglés es algo más sutil y ambiguo, porque por ejemplo hay un uso muy singular del guión, generalmente en el medio del verso, en la poesía de Emily Dickinson, por ejemplo, que separa los versos a través de esos guiones como estableciendo una especie de contraste, casi de contrapunto. No es que está marcando, digamos así, dos mitades, dos hemistiquios, sino que está estableciendo casi una incertidumbre o una oposición entre dos zonas, ¿no? Exacto. Es una pulsión de respiración que hace que el texto, justamente, por ejemplo, el Martín Fierro, parezca más fácil de leer de lo que en efecto es, ¿no? Y de algún modo es eso, la notación de un sonido. Estamos frente a uno de los maestros en la grafía de una voz que, aunque impostada, lo que trata de generar es la fantasía, la ilusión de sonido, ¿no? Y en contrapartida con eso hay algo claramente, bueno, esta está exacerbadísima, que tiene que ver con el momento en que muere Cruz, ¿no? Al final del canto 6, donde fíjense cómo el corte es mucho más tajante, ¿no? De rodillas a su lado yo lo encomendé a Jesús. Faltó a mis ojos la luz, es como tac, ¿no? Es como latigazo. Tuve un terrible desmayo, otra vez raya. Caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a Cruz. En contrapartida con eso hay una notación de silencio, como en la música, y digamos de acá Cage, no quiero exagerar, pero de algún modo el mecanismo y el procedimiento es el mismo, donde hay ciertas sextinas que se escriben completas, porque son 6 versos, 6 líneas de silencio, que a Leumann ahora acá, no, retrocede Leumann, le molestan. Y dice, no, esto es un invento de tipógrafo. Invento de tipógrafo no, que podría ser. Bueno, Hernández lo aceptó y lo convalidó en todas las versiones de su texto, y fueron muchas las ediciones en vida, 12 de la ida, 5 de la vuelta o 7, bueno, nunca queda muy del todo claro. Por lo tanto, hay una voluntad de escribir ese silencio, donde el silencio más impactante ocurre varias veces, digamos, un puñado de más o menos 10 veces, pero es el del final de la vuelta, cuando después de esa línea y esa sextina de silencio, yo le puse ese nombre para sintetizar,
Otra voz dice, en este punto el cantor, buscó un porrón pa' consuelo, echó un trago como un cielo, dando fin a su argumento, y de golpe al instrumento lo hizo astillas contra el suelo. El tercer punto, el último que voy a tratar. Uno de los grandes cambios, aparte de la creación de la sextina como novedad, viene en la vuelta, y es algo de lo que hizo mucho autobombo el propio Hernández, que es que lo considera el primer libro ilustrado de la gauchesca argentina. Es un poco cierto, pero no tanto. Incluso él tiene contrapruebas propias para contradecir su propio acerto, porque si en 1879, cuando sale la vuelta, ya para esa altura, él había ilustrado con 3 imágenes la 8ª edición de La Ida del año 74. Ahora, lo que pasa que eran inserts, ¿no? Una página que se insertaba, como habitualmente en muchos libros del siglo XIX. Y por otro lado, la gauchesca de Hilario Ascasubi, entre otras, había mostrado que las hojas sueltas de la gauchesca tenían viñetas, tenían ilustraciones. O sea que no era la primera vez que se ilustraba la gauchesca. Ahora, sí, quizás el primer libro es relativo, es un folleto. Y ahí el capo, el que ha resuelto maravillosamente la disquisición acerca de un libro o 2 folletos, es Julio Schwarzman, en su inevitable y recomendabilísimo Letras Gauchas, donde hace todo eso una disquisición conceptual importante y material. Y las ilustraciones de la gauchesca las ha estudiado también maravillosamente, las está estudiando Juan Albín. Lo que creo que es lo más innovador en relación con eso, y para ver, bueno, qué significa que esté ilustrado este texto, de lo que se vanagloria Hernández. El texto tiene un índice. Bueno, ahí no hay ninguna novedad. El Facundo tenía un índice, Ranqueles tenía un índice, que en general son sumarios, aunque los índices indican muchas cosas muy interesantes, y se puede hacer toda una lectura de un texto a partir de su índice, y este es el caso. Un índice que Hernández no quería poner, pero que bueno, en el tironeo finalmente su hermano le decía no pongas índice, y termina siendo su hermano Rafael el índice del texto. Pero no, lo que me interesa no es el índice per se, donde contiene este libro, ¿no? E indicaciones de asuntos donde uno puede seguir casi la narración completa, que no se reiteran al comienzo de cada canto. Los cantos empiezan sin anuncio sumario de ningún tipo. Lo que más me parece lo innovador de verdad está en una advertencia que está debajo del contenido del índice, que dice: advertencia. En las páginas que tienen grabados deben leerse primero todas las coplillas colocadas arriba y después las que están debajo de las láminas. Y uno dice, ¿qué necesidad? O sea, un lector moderno, ¿qué necesidad? ¿Cómo no voy a saber? Intenten y van a ver que tampoco es tan fácil, justamente porque la unidad autónoma de la sextina hace que a veces sean intercambiables y no sea tan fácil, porque no es solo historia y asunto, que hay reflexiones, hay intersecciones, digresiones. Entonces, y además, ¿por qué es el problema? Bueno, el problema, La Ida lo tenía, no, porque era una sola columna, el primer folleto. Pero acá es a 2 columnas. Y además, las ilustraciones que se agregan están... Exacto, entonces, ¿cómo se lee esta página? Y ese es el desafío. ¿Cómo leo? Hay algo inevitable. Seguramente empiezo por la sextina de arriba a la izquierda, porque eso casi es inevitable. Ya está, no puede haber otro orden. Pero después, leo la segunda. ¿Y qué hago? ¿Salto la imagen y sigo por abajo o paso a la otra columna manteniéndome arriba? Justamente la indicación, la advertencia, lo que hace Hernández es explicar. Explicar en un momento en que todavía no estaba naturalizado cómo comportarse frente a un texto ilustrado, con el agregado de que el público que leía, que consumía el Martín Fierro, era alfabeto o semialfabetizado. Pero incluso para el letrado, porque incluso hay algo muy determinante en este texto. Los peores lectores del Martín Fierro fueron los letrados. Uno de los peores lectores de Martín Fierro fue Mitre. Esa es otra historia y no voy a poder desarrollarla, pero es fascinante. Entonces, ¿cómo leer? Lo marqué para que fuera más didáctico. Hay que leer primero las sextinas de arriba, pasar a la columna siguiente, todavía arriba de la imagen, después
saltar toda la imagen, seguir por la columna de la izquierda y luego por la de la derecha. Esto, que también digo, los cambios respecto de cómo leer y demás, produjeron que, lo recordaba Connie, su editor, la familia de Connie, que Hernández cuando hizo la ida puso números romanos en los cantos. Y cuando hizo la vuelta se dio cuenta de que era muy dificultoso para su lectorado, digamos, su público, leer los romanos. Igual hagamos un ejercicio, los letrados también, nos cuesta muchísimo, o sea que esa alfabetización no es privativa, la analfabetización de eso no es privativa de las clases populares, obviamente. Pero lo que quiero marcar acá es algo que yo le llamé, y con esto voy cerrando, el MRI de la gauchesca. Quienes sepan de cine habrán estudiado a Noel Burch, que él habla del modo de representación institucional. Todas las convenciones del relato cinematográfico y de las imágenes que uno ya tiene naturalizados, como cuando manejamos y no pensamos, si levantamos la patita del acelerador, ponemos primera, qué hacemos con el embrague, sino que avanzamos. Pero cuando estamos aprendiendo a manejar, preguntamos, ¿cuánto levanto la patita? ¿En qué momento toco? Bueno, cuando la convención del cine se empieza a generar y hay una especie de aprendizaje que se hace respecto de los raccords en el eje, por ejemplo, ¿no? Bueno, si entra un personaje por izquierda y sale por derecha es que avanzó sobre el espacio, si entra por izquierda y sale por izquierda es que retrocedió, campo contra campo. Esas cosas que nos parecen ahora naturales del montaje cinematográfico no lo son, y esto lo marca perfectamente Noel Burch. Lo que yo quiero decir es que estamos, en este caso de esta advertencia de Hernández, frente al modo de representación institucional o el MRI de la gauchesca ilustrada. Y con esto termino. Digo esto solo. Es tan genial, voy a remedar la gran pregunta que se hizo la revista Nosotros, después de la consagración de Lugones y de la consagración que le hace Rojas en la Cátedra de Literatura Argentina, a la que yo ahora pertenezco como tradición. Y la revista Nosotros que preguntaba, ¿es el poema de Hernández una obra genial de las que desafían los siglos o estamos por ventura creando una bella ficción para satisfacción de nuestro patriotismo? Creo que, salvando la distancia temporal, y seguramente Emiliano va a trabajar un poco esas cuestiones, es una pregunta que hay que seguir planteándose y que el hecho a veces de que se haya consagrado como libro nacional como si esa autoridad, digamos, no fuera un efecto de un pacto social y cultural y no de algo natural que se dio. Y a veces también, conquistados por la fluidez con la que avanza el verso, no nos damos cuenta de que es puro artificio, y lo digo como una positividad, ¿no? Borgianamente, es puro artificio. Digo, en ese entrevero entre esas dos cosas está bueno pensar cómo entonces el texto sigue desafiándonos, y me parece que ese desafío entre la forma y el sentido se ve perfectamente en esta maravillosa sextina que está en la vuelta, en el comienzo de la vuelta, que dice: y el que me quiere enmendar, mucho tiene que saber. Tiene mucho que aprender el que me sepa escuchar. Tiene mucho que rumiar el que me quiera entender. Gracias. Bueno, señoras y señores, continuamos ahora con la sabia, iluminadora palabra de Lucho Guedes. Bueno, yo voy a hacer algo muy sencillo. Voy a intentar hacerlo cortito. Voy a empezar por una obviedad que es una obviedad, pero que yo insisto siempre en recalcarla, que es que toda la gauchesca está escrita en octosílabos. Y que no es una casualidad. Para no empezar por una cuestión técnica, lo que hice para que se entienda cuál es el cantito o la rítmica del octosílabo fue armar una especie de cadáver exquisito con pares de versos mezclados de Hidalgo, Escazú, del Campo y Hernández, para que vean que tienen todos el mismo ritmo. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, en un overo rosado, flete nuevo y parejito. Si de todo lo criado es el cielo lo mejor, y el más viejo se llamaba Santos Vega el payador. Fueron 2 versitos de cada uno, pero se entiende, tienen todos la misma melodía. El octosílabo tiene cierta carga ideológica que no es solo de nuestro siglo XIX,
sino que, como decía Guille, viene ya desde el medioevo, tiene una historia, pero bueno, voy a aprovechar las clases que me dio Adriana en la facultad y voy a leer algo que yo conozco gracias a ella y que lo usé para dar el final, que es la carta de Sarmiento a Lastarria desde Madrid, donde opina sobre el octosílabo y dice esto. ¿Quién es Lastarria para que la gente... ¿Quién es Lastarria? Lastarria es uno de los letrados más importantes de Chile, que se hace amigo y tiene una relación primero compleja con Sarmiento, pero se hacen amigos y tienen una relación epistolar muy interesante, donde se tratan de vosotros. Y bueno, es el interlocutor al que le manda a la que le dirige una de las cartas de sus viajes. Claro, Sarmiento va a Madrid y en Madrid se encuentra con que todo el teatro está escribiendo en octosílabos y todos escriben versos y recitan versos y él... No sabía que hablaba en prosa. Él lee el octosílabo, interpreta el octosílabo como un signo más del atraso de España y de la barbarie artística. Y dice esto. ¿Qué decir de una poesía de 8 sílabas martilleando al oído su eterno alumbra, encumbra, deslumbra, herrumbra y todos los consonantes que puede dar un idioma? ¿Qué puede hacer un actor que tiene que repetir esas majaderías una por segundo? Y sigue. Pero versos octosílabos, 1 y 2 horas de ese necio campanilleo formado de frases de relleno, vacías de sentido siempre, hinchadas y extemporáneas las más veces y nunca naturales porque se han traído de los cabellos para hacer con ellas 8 sílabas. Y ahora lo que voy a hacer es ir, no al medioevo, pero voy a ir al Renacimiento y voy a citar a Boscán en su proemio al libro 2, cuando le escribe también una carta a la duquesa de Soma. ¿Por qué? Porque él, cuando escribe ese segundo libro, dice, bueno, yo ahora superé los octosílabos, que es una forma primitiva, bárbara y populachera, y ahora voy a empezar a usar los metros que son verdaderamente cultos, que son los metros italianos, endecasílabos y todas las formas que vienen de ahí. Entonces escribe esto. En el primero, habrá vuestra señoría visto esas coplas hechas a la castellana. Solía holgarse con ellas don Diego de Mendoza, más paréceme que se holgaba con ellas como niños y así las llamaba las redondillas. Este segundo libro terná otras cosas hechas al modo italiano, las cuales serán sonetos y canciones. La manera de estas es más grave y de más artificio y mucho mejor que las de las otras. Y termino con Echeverría, que en la advertencia a la cautiva quiere ser más conciliador, porque él de hecho escribe la cautiva en octosílabos, pero dice esto: en cuanto al metro octosílabo en que va escrito este tomo, solo diré que un día, no solo dirá, porque habla del autor en tercera persona, solo dirá que un día se apasionó de él a pesar del descrédito a que lo habían reducido los copleros. Habrá conseguido su objeto si el lector al recordar sus rimas no echa de ver que está leyendo octosílabos. Cuando se refiere a los copleros se refiere a los cantores, recitadores del mundo de la tradición oral. Y cuando dice coplas, en general yo pensaba que la copla era una forma en particular, y en realidad cuando me puse a estudiar sobre el tema, copla es 30.000 millones de formas distintas. En general cuando hablaban de coplas hablaban de simplemente pequeñas estrofas sueltas, que no tenían una lógica de continuidad, sino que estaban como en seguidilla, ¿no? Entonces él lo que está haciendo es simplemente diferenciar, bueno, yo uso octosílabos, pero esto es literatura, lo otro es... Sí, tiene una articulación. Exactamente. Lo otro son coplas sueltas de cantores limitados. Sí, exactamente. Entonces, como decía al principio Guillermo, la gauchesca surge justamente de ese artificio de continuidad entre el canto y la escritura. De hecho, el primer género es el cielito.
¿sí? Que el cielito es básicamente eso, coplas, que forman parte de una tradición oral de frontera, de batalla. Y cuando pasan a la literatura escrita, como son los cielitos de Hidalgo, remeda un poco la forma de una canción, y para remedar la forma de una canción que se usa las cuartetas octosilábicas, ¿no? El primer cielito de la independencia de Bartolomé Hidalgo dice así: si de todo lo criado es el cielo lo mejor, el cielo ha de ser el baile de los pueblos de la Unión, cielo, cielito y más cielo, cielito siempre cantad, que la alegría es del cielo es la libertad. Bueno, vieron que son dos cuartetas, esa es toda la pieza, dos estrofitas de 4 versos, donde cada una tiene su propia rima en los versos pares. Son cuartetas sueltas. Y acá es donde me voy a alejar de la gauchesca, porque yo en un momento con mi obsesión por encontrar de dónde vienen esas formas, bueno, terminé en el siglo XI. La primera cuarteta que aparece escrita ni siquiera es del castellano moderno, sino que es del mozárabe, y aparece en las jarchas del siglo XI y del siglo XII. El mozárabe es ese dialecto que hablaban los cristianos que vivían al sur de la península bajo el dominio musulmán, y hablaban una mezcla de dialectos. Y la primera cuarteta que aparece es esta: Yamama mio alabibi, vaise e nome tornade, garque farello yamama, inno mio inalesade. Es la cuarteta octosilábica, igual que la del cielito. Esto aparece en el nuevo corpus de la lírica popular hispánica de Margit Frank, y son dos cuartetas de tradición oral sefaradí. Al pasar por la tu calle, alcí los ojos y vi un letrero que decía: no me peino para ti, como yo sé escribir, lo quité y puse otro, no te peines para mí, ni yo para ti tampoco. Lo mismo, ¿no? Dos cuartetas seguidas, con cada una con su propia rima, con la asonancia en los versos pares. Sí, la diferencia me parece que en Hidalgo, en el cielito de Hidalgo, las rimas son consonantes en general, ¿no? Sí, Toma su libertad. Sí, en general lo que tiene la gauchesca quizás de particular es lo que tiene de particular casi toda la tradición de literatura. Voy a usar un término que usa Frank, que a mí me gusta mucho, que ella habla de literatura de tipo popular o popularizante, ¿no? Que no necesariamente es auténticamente tradicional y que viene de un mundo ágrafo, pero que tiende, un poco como la gauchesca, a imitar esas formas. Y cuando se imita esa forma, en general se tiende a la indiferencia entre la asonancia o la consonancia, ¿no? Como, en general el poeta culto elige, o escribo en asonantes o escribo en consonantes. Me parece interesante porque la tradición popular española al romance le asigna una rima asonante, que a veces casualmente puede ser consonante. Consonante es cuando todos los sonidos de la última sílaba acentuada coinciden perfectamente. Asonante cuando solo coinciden las vocales. Bueno, en general, en la tradición popular o de tipo popular, lo que se tiende es a la indiferenciación entre uno y otro, ¿no? Puede aparecer o no la asonancia y la consonancia, y no, de hecho el Martín Fierro fluctúa entre asonancia y consonancia y no. No, pero en el Martín Fierro está muy bien definido, me parece que tiene una cláusula, yo ahora no la recuerdo, pero la asonancia y la consonancia. Sí, el Martín Fierro y toda la gauchesca en general alterna, ¿no? Ahí cierran con consonantes, cierran con asonantes, y es indiferente, no es algo que defina la estructura, ¿sí? Las estructuras están definidas en general desde la estructura estrófica, la cantidad de versos, la posición de las rimas y demás. Ahora me voy a ir metiendo un poco más en detalle. Pero en general, que sea asonante o que sea consonante no define estructura, ¿sí? No es estructural, es aleatorio. Aparecen las consonancias y las asonancias de manera aleatoria. Otra tradición oral sefaradí dice, esto es precioso:
A la 1 yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tenía amante, a las 4 me casé. Bueno, para que se entienda lo que es la popularidad de la cuarteta, lo que hice es venirme para adelante y ver todo lo que está escrito en cuartetas octosilábicas. Muchas veces, claramente, esa conciencia, como por ejemplo, hay lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí, que sabemos que Yupanqui era folclorista y por lo tanto sabía lo que estaba escribiendo, pero pican los mosquitos con bastante disimulo, unos pican en la cara y otros pican en el culo, no, es claramente algo espontáneo. Sin embargo, es una cuarteta octosilábica igual que la de Hidalgo. Igual que hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en Castillo de Cristal. Exactamente la misma forma, una cuarteta octosilábica. Igual que obra maestra de Néstor en Bloque. Una calle me separa del amor que está en mis sueños, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Seguimos vamos al 2019, esto es una canción de Woz que dice: somos de los pocos locos que andan buscando placer y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. Yo creo que Woz nunca se propuso escribir en cuartetas octosilábicas y sin embargo lo hizo. Y lo que pasa es que es algo que está, yo insisto, el octosílabo, lo que yo trataba de decir al comienzo, es de una gran comodidad para el español, así como el pentámetro en inglés, porque por ahí con muchas menos sílabas se pueden decir muchas cosas. No, necesitamos por lo menos 8 sílabas para poder decir algo que tenga un sentido, a veces en todo un verso o a veces en esos pares o en esa cosa que también describió morfológicamente de la sextina de Hernández, 2 y 4, 4 y 2, 2, 2 y 2. El octosílabo tiene esa felicidad, e incluso, bueno, buena parte de los tangos podríamos elegir, sí. Y a veces están escritos, yo tengo una diferencia, me van a matar los especialistas en métrica, para mí el verso alejandrino de 16 sílabas, o sea, los versos alejandrinos no existen como tales, ni el de 14 ni el de 16, porque no se puede decir ese periodo entero, uno está obligado a hacer la cesura, o en 7 o en 8. Varios de los tangos de Celedonio están escritos, cuando uno ve la letra, cómo fueron publicadas, en verso de 16, pero el verso cantado hace una pausa en la mitad, ¿no? Per canta que me amuraste, es lo mejor de mi vida. Es un solo verso, pero no se canta todo entero. Entonces, en la práctica, volvemos a esa unidad de respiración y de felicidad expresiva, que es el verso de 8. Voy a certificar tu teoría leyendo las últimas 2 cuartetas octosilábicas, que son, seguramente todos la conocen: ¿qué tendrá ese petizo que comentan las mujeres? Tiene maja, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? Y finalmente, bueno, la última, que es de elegante, dice así: si me avisan 5 estoy, porque sabe cómo soy, su gato no le da, entonces me llamo y voy. La misma estructura. Podríamos seguir infinitamente. Rechiflaba mi tristeza, si quiero me toco el alma, los muchachos peronistas, suspiraba una gaviota, ponga huevo que ganamos, con los locos, los borrachos, con las putas y los guachos y... En el campo de las estrellas. Exactamente. En el cielo de las espinas. Bien, todo eso es octosilábico. Pasamos a los diálogos, que es la segunda obra de Bartolomé Hidalgo, que está en forma romance, ¿no? Que la forma romance vendría a ser también octosílabos, pero en vez de estar divididos en cuartetas, es siempre la misma rima alternada, la misma sonancia que se mantiene por largas tiradas. La forma romance es similar, es igual rítmicamente a la de la cuarteta, pero mantiene siempre la misma sonancia. Los diálogos de Hidalgo comienzan así: con que amigo de donde diablo sale, meta el redomón, de sencille voto alante, a pingo que da calor, de las islas del Tordillo salía en este mancarrón, pero si es Trabuco Cristo, ¿cómo está, señor Ramón? Ven que siempre el mismo final en O acentuado, que se mantiene, por ahí cambia y sigue. Bueno. Lo que es interesante también es que en general son formas que no solamente tienen una identidad métrica y rítmica, sino que en general están vinculadas a determinados procedimientos. Por ejemplo, este es un romance del siglo que está comprobado que en el siglo XVI se cantaba, que se llama El reunir y yo reuniar, que tiene varias particularidades, que además de ser octosílabos romanceados, reconstruye ficcionalmente una voz de mujer, ¿no? Que sabemos que en las cortes de palacio las mujeres no escribían, los que escribían eran hombres, entonces también hay un procedimiento ahí de impostación de una voz que no es la del escritor. Y además, ¿sí? probablemente
con esa estación de época tampoco podían cantar. Sí, pero básicamente toda esta tradición medieval se reconstruye gracias a los cancioneros de palacio renacentistas, y los cancioneros de palacio renacentistas son todos firmados por hombres, no hay mujeres escritoras. Entonces, el procedimiento de utilizar la voz de mujer era similar al de utilizar la voz del gaucho. No solamente usa la voz femenina para determinadas temáticas, sino que también se usa la voz femenina muchas veces de forma similar a la voz del gaucho, como para poder hacer grotesco, como para poder ser mucho más físico en las referencias. Y este es un buen ejemplo. Cuando me casó mi madre, me casó con un pastor, chiquito y jorobado, hecho de mala fación, no me dejaba ir a misa, tampoco a la procesión, quiere que me esté yo en casa remedándole en zurrón, ¿no? Que claramente contrasta con todos los cancioneros de palacio renacentistas que tenían toda esta estilística del amor cortés. Entonces digo, en general, la elección de las formas va de la mano de una elección temática también. Y este es el romance más antiguo conservado por escrito, que es un cartapacio de 1421, que es el de Gentildona. Gentildona, que lo mismo, utiliza la voz femenina, utiliza el diálogo, también hay un diálogo, hay una reconstrucción en estilo directo de un diálogo, y también utiliza la voz femenina para hacer chistes sexuales, ¿no? Esto es difícil de leer. Dice: date, escudero, este cuerpo a tu placer, las tetillas agudillas que el brial quiere fender, allí dillo el escudero, no es hora de tender, la mujer tingo fermosa, filias he de mantener, el ganado en la sierra que se me va a perder, els perros en las cadenas que no tienen que comer, allá vayas, mal villano, Dios te quiera malfacer, por un poco mal ganado, de ellas cuerpo de placer. Finalmente, esto es un romance contemporáneo grabado por, que ahora no se le dicen romance, se le dicen relatos camperos, está grabado por Alberto Merlo, pero tiene la misma estructura, ¿sí? Estanislao era el nombre de apelativo Guevara, llegó del lado del Tandil para trabajar en la estancia y era tranquilo, callado, cumplidor, sin una maña, bastante mulato el hombre, tenía un barbijo en la cara y aunque vino por unos días, cuanti más unas semanas, desapareció, despacio se acerenció y echó raíz en las casas, bueno, etc. Esto es larguísimo. Vos decime cuándo. Por eso te decía que volvieras a... Sí. Para poder pasarle voy a Ascasubi, ¿sí? El Paulino Lucero arranca con un diálogo en romance también, ¿sí? Aquí está Jacinto Mores, vengo paisano Simón a ganarle un vale 4 y al grito de rayárselo, pues amigos si tal piensa, fieramente se engañó, que me de engañar nunquita, se engañe, créamelo, es la misma estrofa, en realidad no es una estrofa, ¿sí? Es todo lo contrario de una estrofa. Finalmente Santos Vega, ¿sí? Que el Santos Vega también es una estrofa única en la gauchesca porque no está en otra obra, que es la quintilla, ¿no? Tiene varios modelos de quintillas diferentes. Dicen que es una estrofa de 5 versos. Exactamente, son 5 octosílabos, pero la estructura de rimas va variando. La primera es ABA, cuando era el surco se extraña, por ahí junto a la laguna, que llaman de la espadaña, poder encontrar alguna pulpería de campaña, rimas alternas. ABBAB, esto es una quintilla formada por una redondilla, que es la cuarteta de ABBA, ¿sí? y uno más. Como caso sucedido y muy cierto de una vez, cuenta un fraile cordobés en un proceso imprimido que el día de San Andrés. Y finalmente, a donde quería llegar, que es la... Sextina hernandiana. Claro, es el principio, en realidad es casi una sextina hernandiana sin el primer verso blanco, ¿sí? Porque es la quintilla que está formada por una redondilla y por un verso que se le agrega antes, que rima con... Estamos diciendo, perdón, sí. Estamos diciendo muchos términos que por ahí sí. Escuché, o a quienes están escuchando ahora, quien vea el video. Una redondilla es una estrofa de 4 versos de 8 sílabas. Sí, estamos siempre con octosílabos, eso no varía. Claro. La redondilla es una de las formas
claves para la historia del castellano porque en general cuando los escritores del Renacimiento en adelante hablaban de cuartetas se referían como redondillas, es decir, nombraban como redondillas a cualquier tipo de... Son 4 versos octosílabos. La quintilla, si le agrega un verso adelante, es, como él dice, es ya algo que va en camino a la estrofa de 6 versos de 8 sílabas, que es lo que va a consagrar, digamos, formalmente como unidad de respiración y de desarrollo autónoma, que era lo que mencionaba Adrián al comienzo. Hernán. Esta es la quintilla a la que me refiero, dice así: casualmente se toparon al llegar a una tapera 2 paisanos que se apiaron juntos y desencillaron a la sombra de una higuera. A esto si se le agrega un octosílabo antes que no rima, es la forma es la sextina. Y esto también es antiquísimo. Hay un ejemplo en el Cancionero General, que es de 1511, que dice así: cualquier prisión y dolor que se sufra es justa cosa, pues se sufre por amor de la mayor y mejor del mundo y la más hermosa. Eso claramente responde a la idea del amor cortés, pero acá hay otro ejemplo, también del Cancionero General, donde ya hay una intención un poquito más picaresca, pero además lo que me parece alucinante de este ejemplo es que se le atribuye después a Rodrigo de Cota, pero en realidad en el cancionero figura como anónimo, y las redondillas y las quintillas, tanto en el Cancionero General como después en la obra de Spinel, que es supuestamente el inventor de la décima, las redondillas nomenclan todo. O sea, cuando aparecen redondillas, no aparecen solo redondillas como las conocemos nosotros, aparecen cuartetas de todo tipo, quintillas, sextillas, inclusive décimas. De hecho, en el libro de Spinel, en las diversas rimas, cuando aparece por primera vez una décima, aparece bajo el título de redondillas. Ahora bien, entonces Hidalgo utiliza la cuarteta, ¿no?, las 2 estrofas de 4 versos en octosílabo. Acasubi va a utilizar la quintilla, y Estanislao del Campo en el medio, además utiliza otra forma, porque un poema como La Refalosa y otros poemas de utiliza cosas que parecen casi, recuerdan la forma de la copla de Pie Quebrado, ¿no? Porque son 2 versos de 8, 1 de 4, 2 de 8, los usa en otro orden que Manrique, digamos así, de las famosas coplas de la muerte de su padre. Y Estanislao del Campo, formalmente, más allá de que le da un sesgo por momentos más paródico al género, es como que mira de afuera el mundo ese de los gauchos y su manera de hablar, formalmente agrega algún elemento a esta evolución. Lo que tiene de maravilloso de leer el Fausto es que corrobora perfectamente la continuidad entre la redondilla y la décima y todas estas formas octosilábicas, porque él empieza el primer capítulo, lo escribe en décimas, y a partir del segundo capítulo escribe todo en redondillas, y nadie se da cuenta. Y después de escribir todo en redondillas, la última estrofa es una décima. La décima es una estrofa que, como su nombre lo indica, tiene 10 versos, que riman como en espejo, ¿no? Porque el primero rima con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto rima con el séptimo y con el décimo, y el octavo con el noveno. Entonces forma como... Y es un poco la unidad de medida que usan los payadores. Cuando payan uno con otro, se puede payar también en sextina, se puede payar, o sea, se puede hacer un contrapunto de voces que se van desafiando mutuamente en distintas medidas, pero lo que casi nunca va a desaparecer es el verso de 8, ¿no? En rigor, Martínez Estrada tiene la hipótesis de que la sextina es una décima que ha perdido una parte, y Julio Schwarzman lo ha explicado. Hay clases maravillosas donde explica el mecanismo de cómo eso puede ser cierto, digamos, no puede ser corroborado. Es de Tiscornia la idea original. Ah, puede ser, es verdad. Sí. Todo el mundo dice, bueno, la décima es Spinella, ¿no? Que es lo que después es una estrofa popular y demás. La décima surge, la primera vez que aparece una décima aparece en las diversas rimas de Spinel, pero es la décima el modelo que nosotros actualmente... Spinel era un señor. Sí, Vicente Spinel,
la décima que después se folcloriza en América y termina siendo la décima de los payadores. A la décima no se llega porque alguien dice voy a inventar la décima. Se llega como se llega a todas las formas estróficas, experimentando con la escritura. De hecho, la primera vez que aparece por escrito una estrofa de 10 no tiene el diseño de la décima como la conocemos ahora, sino que es esto de que se atribuye a Juan de Mena y que está en el Cancionero de Baena, que es de 1426, y dice, la estructura es AB, AAB, CD, CDD. O sea, la segunda quintilla es igual que la décima actual y la primera todavía no. Y dice así: Rey virtud, rey vencedor, príncipe nunca vencido, solo vos a quien señor, victoria dando rigor, clemencia fizo sofrido, cesárea celsitud, súper augusta columna, de vos Dios mucha salud, pues no da vuestra virtud tregua contra la fortuna. Y después aparece finalmente en las diversas rimas de Spinel, donde cuando aparece por primera vez tampoco aparece como la décima actual, sino que aparece como glosa, que era algo que se hacía en esa época, que es que se tomaba un estribillo popular, una cuarteta, algo que estuviera circulando en la tradicional, y después se lo glosaba. Cada autor sobre esa cuarteta escribía su glosa. Y la glosa en general estaba en estrofas más largas, en estrofas de 6, de 8, de 10. Y esta es una glosa de una cuarteta, que tiene también esta estructura de 10, pero no es la décima actual. Dice: si mucho habéis padecido, alma no podréis negar que aún es poco lo servido, pues para tan poco dar, tal si tenéis recibido, que fuerzas de padecer llegaron a merecer que os den por fin venturoso, tan regalado y piadoso, si después de tanto arder. Cierro con la décima que todos conocen, que es: en un overo rosado, flete nuevo y parejito, caía al bajo al trotecito y lindamente sentado, un paisano del bragado, de apelativo laguna, mozo jinetazo hay juna, como creo que no hay otro, capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. Muchísimas gracias, Lucho. Bueno, eso que leyó obviamente es el comienzo del Fausto, ¿no? Un poema extraordinariamente divertido y formalmente increíble. Emiliano nos va a proponer hacer un salto en el tiempo. Todas estas cuestiones siguieron en la música popular, en las tradiciones rurales, no reaparecieron con el peronismo, porque obviamente no es que alguno dijo con qué forma poética podríamos expresar nuestras adhesiones. No, era algo que no se interrumpió nunca, y lo prueba la minuciosa exposición que hizo Lucho, donde es evidente que hasta el día de hoy ciertas formas poéticas, más allá de que las temáticas se alejen de lo criollo, de lo gauchesco, de lo rural, siguen respirando con músicas similares. Bueno, gracias Guille por la invitación, por este ciclo tan importante para la poesía argentina. Quiero decir que, bueno, obviamente yo no soy un experto en poesía como quienes aquí me acompañan, así que en términos de sextillas, cuartetas y este tipo de situaciones, voy a tratar de no hablar de eso, digamos. Así que, pero estaría bueno que miren en la antología y vean cómo viene el tema, ¿no? Cómo usaron los peronistas esos sistemas. Yo quería comentarles un poco sobre esta antología gauchi peronista que armamos hace un tiempo, donde compilamos un conjunto de poesías, relatos, artículos, decretos, frases de Perón y hasta un conjunto de imágenes como la que se ve ahí atrás, donde se muestra la vinculación entre el peronismo y la gauchesca, ¿sí? Todo esto surgió a partir de que estábamos acá en la Biblioteca Nacional armando una muestra para recorrer la historia de la gauchesca en nuestro país, que llamamos El mito gaucho, haciendo referencia a Carlos Astrada, al libro de Carlos Astrada. Y cuando empezamos a hacer el estudio para ver los diferentes periodos de la gauchesca, desde sus inicios hasta llegar al presente, por ejemplo con Cayadjian o Oscar Fariña, o el reciente libro de Gabriela Cabezón Cámara, la China Iron, las aventuras de la China Iron, nos dimos cuenta de que había un momento al que no se le había prestado tanta atención, que era la época del peronismo. ¿Qué había pasado con la gauchesca durante el peronismo? No solo en la producción
criollista en sí misma, sino en el vínculo entre el criollismo y el propio gobierno peronista, ¿no? Y la adhesión de esos poetas al peronismo. Obviamente que hubo algunos trabajos importantes en el último tiempo, como el de Matías Casas, de la Metamorfosis del Gaucho, que él trabaja ahí los círculos criollistas, que desde sus orígenes, en lo que es la conformación de la figura del gaucho como emblema nacional, hasta llegar a cómo eso se reflejó en la época del peronismo. Y también el reciente libro de Ezequiel Adamowski, El Gaucho Indómito, ya hablaba un poco de esto. Así que esos trabajos nos sirvieron. Yo creo que el trabajo que hicimos acá tiene que ver también con una renovación, digamos, como un giro importante que hubo en los últimos 15, 20 años en los estudios del peronismo y cultura, donde se está empezando a estudiar y a revisar aquellas cosas que no habían sido revisadas en principio, y para decirlo muy genéricamente en lo que se puede hacer en una charla, como todo era propaganda, ¿no? De algún modo, como todo tenía cierto sesgo propagandístico o un mensaje muy contundente desde el Estado, entonces ahí no hay nada que estudiar, ¿no? Y eso es lógico que lo hayan hecho los que se dedicaron a ser detractores históricamente del peronismo, pero no me parece que sea tan lógico que haya sucedido con quienes, en definitiva, sean peronistas o no, tengan un interés por el estudio de la cultura popular, ¿no? Y su implicación con un fenómeno tan importante hasta el día de hoy como es el peronismo. Así que encontramos eso, tanto Ezequiel como Matías coinciden, y yo tomo eso en el libro, de que por ahí el excelente libro de Prieto sobre el discurso criollista y la formación, digamos, y la influencia de eso en la cultura argentina, decía un poco como que el género gauchesco había declinado en la década del 20 definitivamente, y que había dejado de producir. Y eso, revisándolo, no es tan así. Sí es cierto, que no hubo otro título, digamos, de peso estético, digamos, ¿no? Después del Don Segundo Sombra. Cuando digo gauchesco me refiero en general, ¿no? A la novela, a la poesía, a la cultura, a la literatura criollista, podemos decirlo, que engloba todo. La dramaturgia, así también, obviamente. Más adelante el radioteatro, y eso es cierto, pero después, si uno mira los registros de publicaciones criollistas de diversa índole, poesía gauchesca, peronista o no peronista, hasta los años 40-50, hay una proliferación permanente de esos títulos que va declinando, sí, ya hacia fines de los 50. Siempre hablando de esto, ¿no? Después hay otras manifestaciones que mantienen el espíritu gauchesco, como en la emergencia del folclore y el auge de artistas como Cafrune, Yupanqui, bueno, y una figura como la RAL. claro, la RAL en el cine desde ya, pero bueno, me estaba ciñendo más que nada a la literatura. Así fue que armamos esta antología donde encontramos que no había uno o dos textos, sino que había muchos textos producidos por intelectuales, poetas, algunos trabajando en las carteras del Estado, principalmente en la Subsecretaría de Informaciones, y otros trabajando en esta línea de gauchesca y peronismo en sindicatos, publicaciones militantes que no necesariamente estaban financiadas por el Estado, sino que adherían libremente al gobierno peronista, y lo reunimos en un mismo libro. Ya per se, como se puede ver en este afiche, que había una relación directa también entre el propio Perón y el criollismo y la literatura gauchesca. Por eso, si ustedes tienen la oportunidad de revisar el libro, que se puede comprar acá en la biblioteca, pero también se puede descargar gratuitamente de la página. Y digamos también que si alguno de los que están aquí presentes quiere comprarlo hoy, está más barato todavía. Van a ver que hicimos un peinado bastante exhaustivo, que todavía va a continuar, si algún día continuamos con este libro, de todas las veces que Perón cita al Martín Fierro o habla del gaucho en todos sus discursos públicos, desde el 44 hasta por lo menos su muerte. Y eso habla también de que, como dijiste vos al principio, Guille, el propio Perón tenía en su acervo discursivo al Martín Fierro como una guía de acción, una guía de gestión y una forma de tener un acercamiento al pueblo. Digamos, no era solamente que a él le gustaba Martín Fierro, sino que lo consideraba una forma muy directa de dialogar con el pueblo, porque en definitiva, hasta el día de hoy, todos sabemos algunas frases de Martín Fierro. Digamos, ¿no? Ni hablar de que en esa época todavía la importancia de la cultura criollista y la cantidad de gente que vivía en el campo o en las zonas rurales y las que vivían en las ciudades era mucho más pareja de lo que es hoy, si bien en ese momento está empezando a cambiar la situación, ¿no? Entonces está esa paradoja, digamos, ¿no? Mientras el peronismo apela al tradicionalismo, también está modernizando el país.
¿no? Y también, Industrializándolo. claro, y también quizás el propio peronismo colaboró en su imaginería a que la figura del trabajador y la trabajadora fuera el hombre o la mujer de overol, ¿no? En las fábricas, con esa idea de desarrollo, de futuro tecnológico. Y sin embargo, y eso es lo que pervivió en nuestra memoria, pero sin embargo, si uno revisa la época y revisa la propaganda peronista, la cultura peronista, en el cine, en folletos, en literatura, en revistas, en libros, El lenguaje es mucho más criollo. el lenguaje criollista Sí. tenía una presencia fundamental. Por eso traje... Sí, No, quería acotar una simple cosa. Vos decías la relación muy conscientemente presente que tenía en Perón el Martín Fierro como referencia, pero además no hay que olvidarse de que él vivió, además en muchas estancias, porque su padre era administrador de estancias y anduvo, no sé, por el sur del país, en Camarones, en lugares así. Y tuvo una relación directa con la gente de campo que le permitió ya en esa época, aparentemente el padre de él era bastante buen tipo dentro de la situación en que quedaba ubicado de superioridad respecto a los gauchos, era muy respetuoso, pero él veía las condiciones en que laburaba la gente del campo, se consustanció, digamos, esa realidad. No en vano el peronismo va a establecer, entre otras cosas, el Estatuto del Peón. Sí, sin duda. De hecho, bueno, en este armazón cultural, digamos, en esta propagación de esta literatura, hay una relación directa con la obra de gobierno también. Es decir, toda esta literatura criollista y gauchesca muchas veces sirvió como forma de difundir las leyes, entre ellas, por ejemplo, el Estatuto del Peón, sí, ahora vamos a eso, y también lo que fueron los tribunales de trabajo. Una de las grandes iniciativas del peronismo en aquella época en materia de derechos laborales no fue solo el Estatuto del Peón, sino que fue la creación de tribunales de trabajo, porque ahí tanto el peón como el arrendatario, que por ahí es la figura de escala social un poquito más arriba, tenían la posibilidad de ir a la justicia y que la justicia fallase a su favor. ¿Qué le pasaba a los arrendatarios? Que es cosa que hasta el día de hoy a veces pasa, al pequeño productor, digamos, que es que si al dueño del campo se le ocurría no renovar el alquiler de la tierra, el hombre, el arrendatario se quedaba sin la posibilidad de proseguir con su negocio. Bueno, el Estatuto del Peón y los tribunales de trabajo ayudaron muchísimo a que se cumplan los derechos del peón, de salud, de vacaciones, derechos laborales, pero también del arrendatario. Entonces fue una política muy importante. Y eso aparece también reflejado en la literatura que yo llamé gauchi peronista, en homenaje al gran estudio de Ángel Rama, de los gauchis políticos rioplatenses, que él a su vez hacía referencia a la categoría de la gauchi política, ¿no? Refiriendo a esa publicación del padre Castañeda, el desengañador gauchi político, y que después sigue un título hermoso, que choti protector, puti republicano, no sé cómo es, que es muy gracioso, que hay un curita ahí colgado, ¿no?, de la horca, refiriendo un poco a las políticas liberales de Rivadavia para con el clero en aquel momento. Y que él, en esa publicación, utilizaba el lenguaje gauchesco para poder hablar de todas estas cosas, ¿no? O sea, que es una de las primeras veces que aparece el uso gauchesco en los primeros tiempos de la patria. Bueno, entonces, por ejemplo, miren, en 1944, en San Isidro, el intendente o algo así le regala a Perón un Martín Fierro. Y hay un discurso entero de ese día, de lo que Perón dice cuando le regalan el Martín Fierro. No se los voy a leer entero, les voy a leer una parte, porque me parece que ilustra bastante. Y dice: agradezco, señores, profundamente este regalo, porque en cada casa argentina y en cada escritorio de un gobernante debe haber un Martín Fierro, tan grande como sea posible, para que pueda leerse de lejos y en todo momento. Si nuestros gobernantes hubieran leído el Martín Fierro, en vez de leer a autores extranjeros, es probable que hubieran comprendido los problemas argentinos, hasta resolverlos con pasión, amor y carácter. Sin embargo, han pasado muchos años antes de que José Hernández pudiera haber sido interpretado en los males que él cantó. ¿Sí? Ese es un ejemplo de lo que Perón pensaba sobre el Martín Fierro, donde está, bueno, extasiado con el regalo, y de hecho es del 44, con lo cual está mal la antología, no sé qué, 45, 75, debería ser 44 o 75. Así que bueno. Bueno, entonces, y a ver qué más tenía para decirles. Esa es la relación del propio Perón, digamos, ¿no?, con el criollismo. Y bueno, y en la antología, si ustedes ven la poesía que aparece, hay una fuerte impronta de un Estado planificador. Ya el segundo plan quinquenal establecía claramente que había que fomentar desde el Estado la cultura tradicional, entendiendo por eso las danzas, ¿no?, la literatura, el teatro, todo lo que hiciera a la conservación de la tradición,
Pero también cuando el gobierno peronista fue derrocado en el 55, la gauchesca pervive, la gauchesca peronista. Y eso habla de que había ya una identificación de las bases militantes y de los resistentes ya por fuera del Estado. El Estado ya no puede manejar la cosa y sin embargo la resistencia apela a la figura del gaucho y apela a la gauchesca para poder reclamar la vuelta de Perón, por ejemplo, ¿no? Y eso, algo de eso está en el libro. Ya en esa época, obviamente que... Discúlpame, sí. En el libro creo que también hay un apartado donde hay también textos dentro del lenguaje de la gauchesca de oposición al peronismo, ¿no? Hay textos de radicales, por ejemplo. Sí. Es interesante porque también habla de un espíritu de época o de una sensibilidad de época como para utilizar qué herramienta utilizar, cuál sería el vehículo expresivo para expresar o bien el apoyo, la disidencia o después, en el caso de la resistencia peronista, el aguante, ¿no? Sí, es así como le decís, Guille, porque digamos que para diferentes sectores de oposición al peronismo, sea desde un pensamiento más liberal o sea de un pensamiento más de izquierdas, digamos del socialismo, trataron, digamos, de que el peronismo no se quede enteramente con el criollismo, cosa en la que fracasaron, sin embargo lo intentaron. Y ahí aparece yo armé en la antología una galería gaucho opositora, la llamé. Entonces ahí aparecen diferentes personajes. Por ejemplo, hay un socialista olvidado que se llama Carlos Ramicone, que era de una fracción del Partido Socialista, él era obrero gráfico, y escribió un libro llamado Cartas para mi hija. Y ahí el libro consiste en un hombre de campo, en un gaucho, que le escribe cartas a su hija que se fue a la ciudad a estudiar. Y le va describiendo cómo vive la gente en la zona rural, todo el lenguaje gauchesco, y en definitiva habla en contra del demagogo, el tirano, ¿no? Como las promesas electorales. Esto fue en el 54. Es decir, que ahí tenemos un caso de una disputa desde el socialismo para con los usos peronistas del criollismo. Después, obviamente, tenemos, por ejemplo, un caso muy significativo en Martínez Estrada, que no escribió poesía gauchesca, pero sin embargo, en Muerte y Transfiguración, que bueno, es publicado en 1948, si bien el libro es una gran exégesis de las más hermosas y brillantes que hay sobre el Martín Fierro, no deja de estar escrito en determinadas coordenadas epocales y hay referencias al peronismo en el libro. Pasa que el libro es voluminoso, ¿no? No sé cuántas páginas tiene como 1000, no me acuerdo, pero es larguísimo. Y en un momento determinado habla del peronismo y uno se da cuenta de que, y él lo dice directamente, está enojado por el Estatuto del Peón. Y el Estatuto del Peón no es un derecho, es algo que le dieron a gente que ni sabe para qué lo quiere. Así, lo dice lo estoy parafraseando, pero quizás hasta peor lo dice él, ¿sí? Entonces ahí hay una intervención clara de Martínez Estrada. Bueno, hay una cosa interesante, esta sensibilidad que hay en Perón, un poco por su historia personal, como decíamos, pero también por la captación, la lucidez que tenía para pescar, digamos, la temperatura social y cómo crear empatía a partir de eso. En el libro Borges de Bioy Casares, en una de las tantas cosas que conversan, y cuando se ponen a conversar de política generalmente exudan gorilismo por todos los costados, Bioy le comenta que hay un proyecto de llevar al cine el Martín Fierro, mucho antes de la película de Torre Nilsson con Halcón, ¿no? Y parece que el actor iba a ser Francisco Mujica, un actor de una popularidad, de un carisma enorme, y la reflexión inmediata de Borges es: estamos fritos, porque en este momento retomar el Martín Fierro y llevarlo al cine con un actor de ese carisma es traer al peronismo de nuevo. Lo dice con esa lucidez que solo podía tener el viejo. Sí, también está Atahualpa Yupanqui, bueno, desfilan unos cuantos en esa galería. La propia revolución autodenominada libertadora también fue artífice de algún modo involuntaria del gauchiperonismo, porque en definitiva en esa época sacan una serie de documentos en los que establecen una comparación entre Perón y Rosas como la segunda tiranía, y compara a los cabecitas negras del 17 de octubre o a los obreros con los matarifes de la gauchocracia rosista. Algo parecido dice Martínez Estrada en el ¿Qué es esto? También, que es un libro donde hay momentos de una gran admiración de él por Eva, por ejemplo. Él dice, ahí confiesa que él se emocionó con la muerte de Eva y con lo que vio. Sin embargo, el párrafo después, bueno, sigue con
bajando la indignación, ¿no? De qué es esto. Dice, bueno, para continuar, tenía pensado mostrarles algunas imágenes y ver qué podemos pensar sobre eso, ¿no? Para que vean un poco cuál era el imaginario visual de la época. Bueno, claramente, como se ve ahí, es un afiche de la Subsecretaría de Informaciones. Este es un afiche de Bezares Zoraire, que hizo varios afiches y ilustraciones para la época, creo que es de 1948 por ahí, pero es entre el 48 y principios del 50 aproximadamente, y dice: Plan Perón no es para mal de ninguno, sino para bien de todos, Martín Fierro, apóyelo. Y si vemos bien el dibujo, claramente esto obedece, es una síntesis visual de una idea que machacó permanentemente el peronismo en esta literatura, que es que el gaucho de ayer es el cabecita negra de hoy. ¿Sí? Aquellos derechos que no habían sido conquistados en el siglo XIX, toda la injusticia social que sufrió el gaucho, hoy se veía por fin conquistada y resuelta con los derechos sociales del peronismo. Y entonces ese gaucho de ayer, que si ven en la foto, está en el dibujo, está medio grisáceo, como apelando al pasado, y atrás, en el presente, está feliz. Y ya no es necesariamente un gaucho, sino que por ahí es un mestizo, ¿no? Es un mestizado. De eso habla un poco Adamowski también en su libro, que está bueno, porque es interesante el color de piel, ¿no? Del laburante que ahí aparece. Hay un gauchismo de inclusión. Porque si nosotros pensamos 2 segundos, en realidad un poco la lectura que el peronismo hace del Martín Fierro y de la gauchesca es similar a la de Lugones, ¿sí? Continúa ese linaje del gaucho como símbolo nacional, que es también la que plantea Astrada, pero ¿cuál es la diferencia? Lugones la planteaba como un nacionalismo de exclusión, era una forma de conjurar al extranjero, las ideas sácratas y la inmigración. En cambio, el peronismo, si bien mantiene la idea del gaucho como algo nacional, lo piensa como un dispositivo, digamos, de inclusión, ¿no? Donde puede asimilarse la diversidad del pueblo, donde el gringo entra y también entra el indígena, aunque en menor medida, no tanto por lo que haya sucedido, sino por su mención, y obviamente las diferentes mixturas que vienen del interior. Entonces se puede ver un poco eso ahí en el afiche. ¿Ven? Siguiendo. Este es un afiche, por ejemplo, donde aparece esto que yo les digo, ¿no? Un gaucho en primer plano, claramente clamando hacia un porvenir, y de fondo esta escena de desarrollo industrial futurista, ¿no? Con los cableados, el avión, los edificios, el ferrocarril, que es tan importante. Entonces esa doble dimensión, ¿no? Lo tradicional, el emblema nacional y la modernización. Esto se publicó en la revista Sexto Continente, en la revista que dirigió Alicia Uren con Armando Casella, ¿era? ¿Puede ser? O Arturo Armada, no me acuerdo. Armando Casella. Tiene una revista de tipo nacionalista, pero que también apelaba a cierto latinoamericanismo. Es una propaganda que está ahí presente en esa publicación. Bueno, acá es una ilustración de uno de los libros gauchiperonistas, creo que es de Fiesta del Pueblo. Y como ven abajo, los primeros versos son: aquí me pongo a cantar, el trabajo es mi vihuela, ¿sí? Y de fondo hay un retrato de Evita y Perón y un gaucho adelante con su pava, ¿no? Con su brasero. Y bueno, ya no hay motivo para lamentarse, ¿no? Es alegría porque hay trabajo, ¿no? Y hay derechos. Esa es un poco la narrativa que el peronismo arma en torno a la gauchesca. Usos peronistas de la gauchesca. Bueno, este es muy lindo porque en la revista Mundo Peronista fue uno de los grandes lugares donde se reunió mucha poesía peronista durante el periodo histórico, ¿no? El periodo clásico. Y este es un poema que se llama Juncionario, ¿no? Es del 53 ya. Y a diferencia de otros poemas que son bastante laudatorios con Perón, Evita y todo lo que es el movimiento, en este caso hay una crítica bastante profunda a aquellos que por pertenecer a determinados estratos altos del funcionariado desprecian al trabajador, aprovechan para, beneficiarse, ¿no? Y está más cercano ya a la época del 53-55, ¿no? Digamos ya de un periodo más crítico para la hegemonía peronista, ¿no? La época del Congreso de la Productividad, ¿no? Problemas económicos, ¿no? Que Perón logra sortear en el último año y por eso lo voltearon. Seguimos. Y este poema lo hizo un poeta muy importante del gauchiperonismo que se llamó Enrique Olmedo y que adoptaba en sus versos gauchistas el seudónimo de Zoilo Laguna, que era su personaje gauchesco. Y todos los versos son así, en rima gauchesca. Después en los 70 Zoilo Laguna vuela, pero bajo el seudónimo de Facundo de los Llanos. Bueno, esta es una revista también del periodo clásico,
que la dirigió, que se llamaba Germinal Lubrano, era un hombre de forja, y en la que participó fuertemente Arturo Jaureche. En esta revista había todo el tiempo referencias a la gauchesca peronista, y como verán, el propio Perón aparecía ataviado de forma criolla. Hay una referencia picaresca al imperialismo y a los ferrocarriles, a la nacionalización. Bueno, este es un poema ya que pertenece a la época no del peronismo clásico, sino a lo que sería un periodo más tardío de la resistencia. Es un poema de fines de los 60, de un rosarino llamado Luis Eduardo Lescano, que publicó este poema llamado Juan Moreno, poema gauchi político de actualidad. El poema es una historia del peronismo y narra la historia de un gaucho que se va del interior, se toma un tren y viaja a la ciudad, y primero errabundea, vive en la calle y después consigue trabajo en una fábrica, se afilia al sindicato y conquista todos sus derechos. Y también hay una cierta deriva, también hay una idea de que el gaucho va perdiendo algunas características rurales y va deviniendo en un sujeto popular, pero de las ciudades o de los cordones de las ciudades. Porque, por ejemplo, el gaucho empieza a bailar tango, ¿no? en este poema. O mismo aparece la figura del linchera, como si los trenes, de algún modo, transfiguraran al gaucho en la figura del linchera. Es decir, el gaucho que se toma el tren empieza a rabundear por diferentes localidades y se transforma en un linchera. Está sugerida esa tesis, ¿no? Que sé que se estudia eso. Hay unos libros muy lindos sobre el tema. Bueno, vamos cerrando. Bueno, este hombre, quiero señalar esto, Guille, fue asesinado por la AAA, ¿no? Él era dirigente de la CGT de los argentinos, seccional de Rosario, era docente y fue asesinado por la AAA. Así que el libro también hace homenaje a este compañero. Bueno, hablando de este tema, este es un libro que salió en 1972-73, se llama La Vuelta de Juan Domingo, romance que no es pa' gringos, del Martín Fierro peronista de Fiorangel del Giudice. Esto está escrito al calor de la vuelta. Ahí se da una especie de como de agujero místico de la historia, que es que cuando Perón vuelve por primera vez, después de 18 años, se cumplen 100 años de la ida del Martín Fierro, y es la vuelta de Perón. Entonces, con esos elementos, se cumplen 100 años de la ida y es la vuelta de Perón. Con esos elementos, muchos escritores en ese momento se les ocurre reverdecer la gauchesca peronista. Por ejemplo, el propio Pino Solanas, que es en esta época que está filmando Los Hijos de Fierro, si bien creo que apenas la pudo proyectar una vez y después la pudo proyectar en el exilio, ¿no? Por justamente los problemas con las internas peronistas y después, bueno, el terror que vino de parte del Estado. ¿Por qué es interesante este libro? Porque es un libro lópez-reguista. Yo lo dije en otras presentaciones. Está escrito por un tipo que se llama Fiorangel del Giudice, que había participado en YPF en la época y que fue entrevistado muchas veces en Las Bases, la revista que dirigía López Rega. Y si uno lee este poemario, que es una historia del peronismo hasta el presente, hacia el presente que es 1972 en ese momento, aparecen salutaciones a López Rega como al mismo nivel que Isabel y Perón en muchas oportunidades. Y hay dibujos donde aparece adentro, donde aparece López Rega junto a Perón, vestidos de gauchos, ¿sí? A la hora de armar la antología hubo un dilema ético de si esto se puede poner, qué significa reeditar esto. Decidimos reeditarlo primero porque es el drama nacional, es la historia del peronismo y hay que asumirla como tal, y en todo caso cada uno discutirá y pensará lo que tenga que pensar. Y en definitiva este libro de todos modos fue publicado previo a la existencia y emergencia de la AAA, con lo cual no es lo mismo seguir saludando a López Rega antes o después de la existencia de ese aparato, ¿no? Así que ven, como ven, Lescano del Giudice, en el mismo libro. También hay literatura infantil en el libro, por eso traje este dibujito. Hubo una colección que, a cargo de Adolfo Díez Gómez, un autor olvidado, que publicó cuentos infantiles peronistas que se editó la editorial Codex, pero que se repartió gratuitamente en colegios y fundaciones, que fue financiado por la Fundación Evita. Y todos los cuentos tenían cosas criollas y gauchescas, y este es un cuento que habla sobre cómo la familia, si ven, los chicos salen con la mujer de la casa en un encuentro inminente y feliz, y uno de ellos en la mano tiene el estatuto del peón, ¿sí? Y ahí está resumido todo. Bueno, y esta es una sección que hubo en la revista PBT también, que se llamaba Mientras dura un cimarrón. Era una sección fija, y era siempre un diálogo entre un gaucho viejo y un descamisado joven, en el que contrapunteaban respecto de las conquistas del peronismo en lenguaje gauchesco. El viejo hablaba como gauchesco, el muchacho hablaba como el habla urbana promedio, y
y se reían mucho de la oposición, la castigaban duramente. Siempre se burlaban de los radicales principalmente y de los socialistas también. Bueno, así que hay mucha más tela. El Pato fue deporte nacional, invocando al gaucho como quien lo practicó con antigüedad. Así que bueno, un poco de todo esto es lo que se puede ver en la antología Gauchi Peronista. Espero que haya servido, Guille. Claro que sí, muchísimas gracias. El libro, como decía, está a disposición, se puede comprar en librerías y en la librería de la biblioteca. Y tiene una cantidad de material visual, todo ese mismo material que veía Emi, multiplicado por muchos más a color. Incluye hasta un poema gauchesco escrito por Perón en 1911 también, que es una curiosidad, y hasta está el manuscrito, ¿no? De hecho, creo que ese material está aquí en el archivo de la biblioteca, ¿no? Sí, está en el tesoro y está expuesto en la muestra en la sección que hay de peronismo. Vamos a cerrar con la interpretación de Lucho en guitarra y de Martín Prestía, que nos van a deleitar con temas de su repertorio. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación a participar de esta jornada. Junto con Lucho hemos elegido una milonga, que es una milonga que va muy bien con la presentación del libro de Emiliano Ruiz Díaz. Es una milonga compuesta por Homero Mansi en letra y Hugo del Carril en música. Es una milonga en la cual se emula la forma de los payadores, justamente, y que lleva por título Versos de un payador a la señora Eva Perón. Con aire de payador entro a su casa, señora. Entro a su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su amor. Cada clavija una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora que restalla con amor para vibrar en su honor, mi dignísima señora. No se acostumbra actualmente este estilo de canción. Este estilo de canción se fue con la tradición del payador elocuente, pero siento de repente que en esta noble ocasión debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico a Eva Perón. Mas debo con su licencia o tal vez con su perdón, o tal vez con su perdón, seguir la improvisación y borrar mi inexperiencia. Cegado por la impaciencia, cometí la incorrección de hacer la salutación, olvidando en mi imprudencia de festejar en la ausencia al general Juan Perón. Él es el verbo mayor y usted la mayor templanza. Y usted la mayor templanza. Él es la punta de lanza, usted la punta de amor. Él es un grito de honor que hasta el deber nos alcanza, y usted la mano que avanza cuando castiga el dolor. Él es el gran separador y usted la gran esperanza. Él es el gran constructor de la patria liberada.
de la patria liberada, y usted la descamisada que se juega con valor. Los dos uncidos de amor son vanguardia en la cruzada, las masas emocionadas al grito de este fervor han jurado con honor morir en esta patriada. En estilo payador cante en su casa, señora, cante en su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su amor. Perdóneme si al favor de su mano acogedora mi pobre musa canora no supo cantar mejor para vibrar en su honor en esta casa, señora. Simplemente recordándoles que el miércoles que viene hay encuentro del Coliseo de Poesía. Van a hablar de la relación entre la imagen visual y la imagen poética. María Malusardi, Mercedes Roffé, Dolores Echecopar y Eduardo Mileo, si no me equivoco, con la coordinación, por supuesto, de la indispensable Roxana Artal.